Hola, ¿cómo están? Voy a presentar la segunda clase de ionización electrónica, por lo cual compartiré pantalla. Bien, a los efectos de, bueno, que se me sea más fácil para dar la clase, voy a apagar mi cámara. Bien, esta clase tiene se pensó para presentar espectros típicos por familia de compuestos, o sea que es lo que vamos a estar viendo, pero comprenderá que es un asunto bien complejo por la cantidad de espectros que puede haber de cada uno de los compuestos, digamos, ¿no? Puede haber muchísima cantidad de espectros diferentes, por lo cual, bueno, es imposible cubrir todo. Vamos a hablar algunos ejemplos de familia de compuestos y bueno, quedo a la disposición en caso de que ustedes tengan alguna duda. Comentar que, al igual que la clase pasada, que este es el libro que se recomienda para que ustedes puedan leer cosas relacionadas a las fragmentaciones y a los espectros típicos de cada tipo de familia que vamos a estar viendo. Además, les recomiendo esta página web de la NIST que tiene más de 33.000 compuestos, más de 33.000 espectros de masa de compuestos. Bien, y no solo de espectros de masa de ionización electrónica, sino tienen espectro infrarrojo, ultravioleta visible. Y para aquellos de ustedes que trabajan con cromatografía gaseosa y espectrometría de masa, tienen más de 27.000 datos de compuestos relacionados con el índice de retención lineal, por lo cual es bastante recomendable. Bien, entonces procederemos a hablar, como cualquier curso de química orgánica, lo primero que se habla es de los alcanos. Y bueno, ver qué tienen los alcanos de característicos los espectros. Los N-alcanos en específico son espectros muy característicos que tienen la forma del lomo de ballena, que ustedes aquí lo pueden ver. ¿Qué me refiero con el lomo ballena? Bueno, esta característica de que sube, tiene un máximo generalmente el 57 y baja. Vean, en este caso, el hexacontano de 60 átomos de carbono sube y baja, y siempre baja, digamos, regularmente. Los espectros de masa de los alcanos normales tienen diferencias sucesivas en los fragmentos de 14 unidades de masa carga. Esto se da por fragmentación sucesiva de fragmentaciones sigma, o sea, ruptura de los enlaces, van rompiendo los radicales metileno y van generando esas diferencias de carga. Entonces, entre el 85 al 71, el 71 al 57, el 57 al 43, hay siempre 14 unidades de masa carga. Bien, los máximos entonces van a estar en ese entorno del 29, 43, 57, 71, 85. Yo justamente subrayé 43 y 57 porque son en general los picos bases de los alcanos. Bien. Una cosa interesante es que la ruptura, digamos, una vez que yo tengo el alcano entero, la ruptura para dar el M-15, o sea, digamos, a partir del guión molecular, el 15 unidades de carbono, unidades de masa, general no se ve. Bien, se ve, por ejemplo, aquí en el decano directamente la pérdida de 29 unidades. En este caso, por ejemplo, vean la pérdida aquí, prácticamente no se ve, o se ve muy poquito. Bien. Una cosa que tienen importante que tienen los alcanos y también lo van a tener los alquenos y los alquinos es que se ve bastante deshidrogenación y esto es la pérdida de átomos o moléculas de hidrógeno. Entonces eso es lo que va a dar el origen. Si yo tengo entonces un fragmento 71, la pérdida de un átomo de hidrógeno va a dar origen al de 70, la pérdida de una molécula de hidrógeno va a dar lugar a los 60 al fragmento 69. Y eso lo vamos a ver un poquito con los alcanos ramificados. Bien. Entonces es muy común el tema de los rearreglos en específicos. Recordarán ustedes que yo les comenté en la clase pasada el ejemplo del el metil ciclohexano deuterado, donde justamente había un intercambio de deuterios desde la ramificación hacia las posiciones del ciclo. Lo mismo pasa aquí, digamos, los hidrógenos son móviles en espectrometría de masa y puede haber un intercambio entre las diferentes posiciones y eso generalmente dan picos, bien, que son picos muchas veces pares, bien. Entonces el 70, como decía, la pérdida de un hidrógeno, el 42
también el C56, bien, son pérdidas inespecíficas, bien, porque puede darse en cualquier posición del alcano y eso generalmente no es predecible. Bien, podemos encontrar algunas pérdidas neutras de alquenos, bien, como la pérdida de eteno, la pérdida de propeno, la pérdida de buteno, eso es bastante común en los alcanos. Y una cosa interesante es ver en los espectros de masa, desde el alcano de 41 carbonos hacia adelante, tienen unos pesos moleculares que son impares, ¿bien? Aquí en este caso 843,61. Esto no significa, bien, no significa que se tenga que aplicar la regla del nitrógeno, sino que justamente es una característica que tienen los alcanos superiores. Bueno, en el caso de los ramificados, ahí ya ustedes comprenderán con la clase pasada que se aplica la regla de Stevenson. La regla de Stevenson, la recordamos, es aquella que me decía que cuando yo tengo una fragmentación sigma, solo electrones sigma, se van a romper en general en las ramificaciones de forma que se produzcan las carbocationes más estables o, digamos, la otra forma de decirlo, que se produzcan los radicales que tengan la mayor energía de ionización. En este caso, veamos un ejemplo, el 3,4-dietilhexano, que lo voy a mostrar en la siguiente. Va a generar picos a 70 unidades de masa carga, 43, 57. Bien, lo que es interesante aquí es que se rompe el lomo de la ballena, o sea, aquella regularidad que se encontraba, bien, que crecía 50, 43, 57 y después bajaba, aquí se rompe. Aquí crece 43, 57, 70, bien, baja. En general, los picos correspondientes a los iones moleculares son de muy baja intensidad o inexistentes. Aquí véanlo, se ve muy poquito. Bien, y aquí en el caso, si yo tengo un alcano ramificado, realmente ya no lo veo. A 226 ya no se ve nada. Bueno, justamente cuando, como regla general, cuando aumenta el peso molecular y aumenta las ramificaciones, bueno, los iones moleculares ya no se ven. Bien. Una cosa interesante antes de interpretar el espectro de masa que es lo que vamos a hacer en la siguiente, vean qué interesante este hidrocarburo ramificado. Bueno, como no tiene el 43, en general se asocia al desprendimiento de un radical propilo, bien, un propilo terminal. Cuando no tengo un propilo terminal, como en este caso, bueno, el 43 realmente ya es muy bajo. Bien. Y lo que yo les comentaba de vuelta de los fragmentos inespecíficos, también como al igual que los alcanos lineales, los alcanos ramificados los vemos frecuentemente y ahora vemos el ejemplo. Entonces aquí voy a interpretar este espectro de masa, el del 3,4-dietilhexano. Si ustedes ven, bueno, justamente por la regla de Stevenson, va a intentar ramificarse, va a intentar fragmentarse las ramificaciones justamente para generar los carbocationes más estables. Bueno, si se fragmenta aquí o se fragmenta aquí, el resultado tanto va a dar el pico a 113 unidades de masa carga, que es este que está aquí. Bien, o sea, a partir del 142 se produjo la pérdida de un radical C2H5, es la pérdida de un radical etileno, y se generó entonces este 113. Bien. Pero esto también yo lo puedo hacer pensar que se fragmenta aquí, porque también se puede verlo como una ramificación. Bueno, estos son electrones sigma, también se fragmenta y es lo que da origen al pico de 71 unidades de masa carga. Y se fue un radical C5. Esto es lo que da origen a este pico. Y entonces ustedes me podrían preguntar, pero ya tengo el 71, ¿y cómo genero el 70? Bueno, el 70 lo genero muy fácil. Lo genero simplemente por una pérdida de átomo de hidrógeno, una deshidrogenación. Una deshidrogenación lo que me hace es me genera este catión radical aquí y bueno, del que es uno de los que da la carga, la masa carga 70. Pero también podría pensar en que esta estructura pierda una molécula de hidrógeno. También es posible en las condiciones de alto vacío y temperatura y superficies metálicas calientes del espectro de masa, y lo que me queda al final es esta molécula, perdón, este fragmento a 69 unidades de masa carga, que sería el que estaría aquí, tenía una densidad bastante baja, pero ese mismo podría
adoptar o podría incorporar un átomo de hidrógeno y generar el de 70. Estas incorporaciones de átomos de hidrógeno se dan todo el tiempo. Estos son rearreglos totalmente inespecíficos y se da todo el tiempo en espectrometría de masa. O sea que no es realmente platearlo, no es ilógico. ¿Qué pasa en el caso de los alquenos? Bueno, los alquenos tienen una cuestión bien particular que es el doble enlace. Entonces, cuando yo tengo los doble enlace, ya empiezo a tener electrones no solo sigma, sino electrones pi. Y los electrones pi, ustedes saben de la clase pasada, yo les decía que los electrones más fáciles de remover eran los n, después siguiendo los pi y después los sigma. Entonces, al tener electrones pi, la fragmentación va a estar terminada por el doble enlace. Si yo tengo que competir entre una ramificación y un doble enlace, la fragmentación la va a dirigir preferentemente el doble enlace por tener electrones del tipo pi. ¿Y cuál es la fragmentación típica de los alquenos? Bueno, o de cualquier doble enlace, es la fragmentación alílica alfa. Entonces, si yo tengo, veamos si yo tengo el doble enlace aquí, bueno, justamente lo que va a hacer, esta es la posición alfa, esta es la posición beta, el enlace que se va a tender a romper es este, y también esta es la posición alfa, esta es la posición beta, también se tendería a romper este enlace, ¿bien? Para un lado y para el otro. ¿Qué pasa si yo rompo de este lado? Bueno, lo puedo plantear homolíticamente como en este caso. Bueno, genero un radical C4H9 y veo el cation, en este caso es un cation no radical, a 83 unidades de masa carga, que estaría aquí. O sea, a partir de este compuesto, que es el 4-deceno, tiene 140 la masa carga del ion molecular, bueno, yo puedo ver el 83. Esto es una cosa bastante interesante que o 140, perdón, este 83 lo que puede hacer es básicamente perder una molécula de etano, bien, de eteno y genera el pico base a 55 unidades de masa carga. Bien. Una cuestión bien interesante es que recuerden el orden de máximos de los alcanos. Los alcanos estaban en el torno de del 43, 57, 71. Bueno, en el caso de los alquenos, los máximos van a estar desplazados 2 unidades de carga menos. 2 unidades más a carga menos, entonces va a estar en el 41, 55, 69, 83. Bueno, como decíamos, los rearreglos inespecíficos son muy comunes, los que producen los iones pares a 70, a 84. Bien, y pueden dar una señal intensa en el espectro, como lo dice aquí. Bueno, en el caso, por ejemplo, vean aquí el 56, por ejemplo, es bastante intenso, llegan más de 60% de intensidad. Bien. El ion molecular, una cosa que también que pueden anotar es que los alquenos, en general los iones moleculares son mayor intensidad, son de mayor intensidad que en el caso de los alcanos y mucho más que de los alcanos ramificados. En los alcanos ramificados muchas veces no lo ven, pero de los alquenos la mayor parte de las veces lo ven y los ven de buena intensidad. Bien. Otra cosa que conviene recordar ahora, que bueno, que cuando yo tengo un doble enlace en ionización electrónica, su posición no tiene mucho sentido, es de un doble enlace totalmente móvil. Bien, yo voy a ver que, digamos, consideremos este ejemplo, el doble enlace está en esta posición. Cuando se produce la fragmentación alfa lílica, lo que voy a obtener es que se me va a pasar el doble enlace hacia otra posición. Lo mismo sucedería si se fragmentara para el otro lado. Entonces, es simplemente para recordar que en ionización electrónica la posición del doble enlace realmente es bastante relevante. Y bueno, después de la fragmentación alílica, obviamente todo el resto de las fragmentaciones que estoy viendo, aparte de los rearreglos específicos de hidrógeno, son la pérdida de 14 unidades de masa carga, bien, por las fragmentaciones sigma. En el caso de los alquinos, también tienen poquísima fragmentación característica. Una vez que, digamos, se saca la fragmentación del triple enlace, bueno, ya la fragmentación es sigma, ¿bien? Entonces, una cuestión que es diferente respecto a los espectros de masa de los alcanos y los alquenos es que tienen muchísimos más rearreglos inespecíficos, ¿bien? Lo que dan origen a grupos de señales intensas. Miren aquí, por ejemplo, ¿a qué me refiero? Yo tengo
un grupo de señales que va desde el 49 al 59. Tengo muchísimos rearreglos inespecíficos. Bien. Y dan, miren la cantidad de fragmentos que tienen más de 60% de abundancia. En el caso de este caso es el uno decino. Bueno, eso es una característica bastante única de los alquinos, digamos. Este grupo de señales, si ustedes saben que tienen un hidrocarburo y ven tantos grupos de señales, tienen que sospechar realmente que tengan un alquino. Bien. La intensidad del ion molecular generalmente es muy baja o ausente. Bien, en este caso, si yo tengo un alquino que tiene solo un triple enlace, bueno, se lo va a ver apenas al 138. En el caso de dos triple enlaces, no se ve. Bien. Al igual que sucedía con los alcanos, que los máximos estaban corridos 2 unidades respecto de los alcanos, bien, los alquinos van a estar corridos 2 unidades respecto a los alquenos y 4 unidades respecto a los alcanos. Entonces los máximos van a estar en estos valores: 39, 53, 67, 81. Vean que, claro, que esto depende mucho de lo que yo estoy considerando, ¿verdad? Entonces, en este caso, si yo tengo el uno decino, bueno, el 39 van a ver que es bastante bajo en intensidad, el 53 también es bajo, pero ya el 67 ya lidera su grupo de señales y el 81 también. Bien, pero son en general estos fragmentos siempre los vemos con una intensidad bastante buena. ¿Tá? Yo le decía, por ejemplo, vean el 39 tiene casi un 50% de abundancia y el 53 está en 20%, es que no es despreciable. Bien, entonces otra cosa que podemos ver de los alquinos, que también no es tan frecuente en otro tipo de moléculas, es que se forman, aparte de los rearreglos en específicos, es que los espectros de masa son muy parecidos a los de los hidrocarburos aromáticos. Bien, entonces es un error frecuente que a veces las personas miren y ven que tienen el 91 y piensan en el catión bencilo, o ven en el 77 y piensan que es el propilo, es el tropilio, perdón, pero no, muchas veces son alquinos. ¿Tá? ¿Y eso cómo lo puedo yo saber? Bueno, en general, si bien el 91 y 77 pueden ser intensos, en general el resto de grupos señales también son intensos. ¿Tá? En los hidrocarburos aromáticos, en general los intensos son el 91, 77 y los de la serie aromática que vamos a ver, pero el resto de las señales son bajas de intensidad, mientras que aquí son altas. Bien, entonces tienen grupos de señales generalmente más intensas que la de este, los aromáticos. Bien. Y a ver si había otra cosa que me falta. Bueno, nada. Una cosa importante es que se ha visto experimentalmente que cuando se reprenden estos hidrógenos, ¿no? Que dan origen a estas señales inespecíficas, en general no se desprenden el hidrógeno acetilénico. Bien, si yo tengo un hidrógeno que esté unido a un carbono con hibridación sp, ese hidrógeno no va a desprenderse. Bien, lo que se desprende en general son los que están unidos a enlaces sigma, ¿verdad? O sea que están con hibridación sp3. Bueno, ¿qué pasa cuando yo tengo hidrocarburos cíclicos? Bueno, los cicloalcanos son muy parecidos a los alquenos que tengan un solo doble enlace de carbono, y los cicloalquenos tienen similitudes con los alquenos lineales de mayor cantidad de dobles enlaces. Bien, eso es como regla general. Y los cicloalquenos también destacan por la retrodieselsalder. Bien. Veamos el ejemplo del ciclo decano. Bueno, esto se parece muchísimo a un espectro de un alqueno. Vean, por ejemplo, los máximos están en 41, 55, 69. Recordemos que esto es un ciclo alcano y el alcano normal estaba en 43, 57, 71. Aquí van a estar corridos 2 unidades más a carga. Una otra diferencia importante es que a diferencia de los alcanos de cadena abierta, el ion molecular en general tiene una intensidad bastante importante. Bien,
Aquí también aparecen iones pares y no son solo por rearreglos inespecíficos, sino que cuando se rompe el ciclo se generan iones pares. Entonces, esa es una diferencia bastante importante. Eh, ¿Qué otra cosa decirles? Bueno, aquí tengo el uno de seno. Bien, el uno de seno también, en este caso se parece, también parece el ion molecular a 140 unidades de masa carga. Y esto solamente para mostrarles que justamente el espectro de masa es casi lo mismo. Es casi lo mismo del ciclo alcano y el alqueno correspondiente. La diferencia aquí radica justamente que este tiene el pico base en 55 y este lo tiene en 56. Bien, pero generalmente son bastante similares. Los de los cicloalquenos lo vamos a ver ahora. Hay otra cosa, bueno, es lo que me faltó decirles aquí, que las fragmentaciones también se van perdiendo radicales al kilo, pero eso es como cualquier tipo de fragmentación sigma. Bien, una vez que yo tengo el ciclo que se partió, digamos, bueno, ahí ya se pueden perder radicales al kilo. Veamos en el qué pasa en el ciclo alqueno, un ejemplo bastante icónico que es el limoneno, un compuesto que es bastante mayoritario en los aceites esenciales cítricos, sufre retrodielsalder, bien, veamos aquí yo tengo el doble enlace endocíclico y se forma en las posiciones opuestas, en este caso de los enlaces sigma, se rompe y genera, bien, genera un catión radical y genera un catión y un radical. Y los cationes pueden ser cualquiera de los dos, tanto da fragmentos 68 unidades de masa carga y eso es lo que hace que tenga un pico base. Bien. Decirles también que, bueno, que si bien hay otras fragmentaciones, como las fragmentaciones sigma, la retro y el Salder en general producen estos picos importantes en los cicloalquenos de un anillo o dos anillos, ya en los de mayor cantidad de anillos es bastante difícil de verlo. En este caso, como alqueno que es, también se ve el peso molecular, se ve bastante, y bueno, y aquí ya se empiezan a ver, por ejemplo, la pérdida de 15 unidades de carbono, bien, correspondiente, por ejemplo, a la pérdida aquí, bien, de un radical metileno. De un radical metilo, perdón, eso, 15 unidades de masa carga. Bien, y entonces la retroisalder en general en los cicloalquenos es bastante importante y da estos fragmentos pares característicos. Estos no son de rearreglo en específico ni son de ruptura del ciclo de cicloalcano, sino que es realmente de la retrodielsalder. Bueno, los aromáticos. Aromáticos tienen espectros de masa muy característicos. ¿Ah? Tiene una cuestión que se llama la secuencia, en la bibliografía se le llama así, la secuencia característica de los aromáticos, bien, que se ven picos de intensidad destacada, bien, a ver, vamos a ver destacada para lo que son los aromáticos, pero en general en esta faja, el 39, el 51 al 53, 63, 65, 76 al 78. Marqué específicamente 77 porque el 77 es la masa del ion tropilio que se ve bastante seguido. Pero ¿qué pasa? Los hidrocarburos aromáticos, como ustedes ya saben de su curso de química orgánica, presentan una gran estabilidad, por lo cual es frecuente que los iones moleculares sean los picobases. Bien, vean este ejemplo, por ejemplo, del antraceno, el ion molecular es justamente el picobase, ¿tá? Y la fragmentación que tiene es bastante escasa. Bien, el- una cosa bien interesante también de los aromáticos es que pueden perder acetileno, pueden perder hidrógeno como cualquier hidrocarburo, bien, o como cualquier, prácticamente cualquier molécula orgánica, pueden perder átomos de hidrógeno como moléculas de hidrógeno, pero lo que sí es distintivo es que pueden perder esta molécula aromática, bien, que se le conoce como ciclopropenio, bien, y aquí lo ven en el antraceno que tiene un ion molecular a 178, pierde el ciclopropenio y pasa al 139. Vean que aquí
Las intensidades son muy bajas, ¿no? Comparado con lo que son las intensidades de los alcanos o de los alquenos. Veamos, por ejemplo, qué pasa si yo tengo un bencilo. Bueno, el bencilo, la fragmentación bencílica va a ser la predominante, ¿bien? Va a generar esta estructura con 91 este, unidades de masa carga, ¿bien? Que es el yo le dije mal, el 91, ese C7H7 va a ser lo que da origen al tropilio, ¿tá? El C6H6 es el que da origen al 77. Bien, eso disculpen que se lo dije mal. El C7H7 es el que va a dar origen al propilio de la fragmentación bencílica. En este caso, entonces, uno fenilhexano, bien, de nuevo veo bastante intenso al, al ion molecular, no como pico base, pero lo veo intenso. ¿Y cuál es la mayor fragmentación? Bueno, la bencílica, que da origen al 91. Una cuestión importante también de nuevo, son las deshidrogenaciones y dan origen a estos grupos de señales, ¿bien? Igual que en el caso de los alquinos, ¿bien? Y se dan esas pérdidas de 1, de 3, de 5. Estas no son pérdidas ilógicas, lo que pasa es que se pierden 3 átomos de hidrógeno, se pierden 5 átomos de hidrógeno, se pierde un átomo de hidrógeno, y eso es bastante frecuente, la pérdida sobre todo porque son estructuras aromáticas que, bueno, que se pueden, a pesar de la pérdida de varios átomos de hidrógeno, se pueden acomodar muy bien. Bien. El M-15 se presenta en la mayor parte o en todos, a diferencia de los alcanos. Y una cosa muy única de los aromáticos es que pueden tener, recuerden siempre que nosotros tenemos abundancia en función de masa carga y siempre le decimos prácticamente en función de la masa porque la carga siempre lo asumimos que es uno. En el caso de los aromáticos, la carga puede llegar a ser 2. Bien. Entonces podemos ver el espectro duplicado. Entonces vean, por ejemplo, este caso mismo del antraceno, sobre todo en los núcleos fusionados, cuando yo tengo más de un aromático, bien, puedo ver el doble carga. Entonces el pico base aquí, el ion molecular estaba a 178. Si yo tengo dos cargas, bien, queda el 89, que es el que está aquí. Entonces, esto es bastante común en que me pueda dar el doble espectro, digamos. Por un lado, el de masa carga con la carga igual a 1 y el de masa carga con carga igual a 2. Bien, esto es algo bastante característico solo de los aromáticos. No necesariamente siempre está presente, pero sí es posible que esté presente, sobre todo cuando yo tengo más de un anillo, eh, más de un anillo aromático. Bueno, los éteres también lo mostré en la clase pasada, bien, algunas fragmentaciones típicas, yo voy a tener las fragmentaciones alfa, la fragmentación I de los éteres, y bueno, y voy a tener también los de tipo McLafferty, bien. Entonces, una de las cuestiones, vean aquí el dietiléter, una molécula relativamente sencilla, aquí. Bueno, ella puede subir fragmentación alfa. Esto te quedó como para abajo, pero va para arriba. Puede sufrir fragmentación alfa. Bien. Alfa, la fragmentación alfa era iniciada por el sitio radical. Bueno, se rompe el enlace alfa, que hay la posición alfa, la posición beta, se rompe el enlace alfa y me genera esta estructura. Bien. Que esta estructura tiene la carga positiva aquí, se puede rearreglar en un tipo McLafferty y me da este ion 31. Este ion 31 es el pico base del dietiléter, ¿bien? Mientras que también se produce la pérdida de eteno, una cuestión bastante imposible en los éteres. Los éteres también, bueno, en aquellos que tienen la competencia entre las dos, entre la alfa y la I, también pueden romper en el enlace por fragmentación inductiva, ¿bien? Que en este caso es inductiva por la carga, rompe el enlace adyacente y genera el masa carga 45, que bien, que es esta aquí, ¿bien? Es el M-29. Lo que pasó es que rompió y liberó un radical etileno. Bueno, en este caso también se ve el M-15 y digamos, el ion molecular en general se ve bastante bien.
¿bien? Pero obviamente esto decae con el aumento de cadena y con las ramificaciones, igual que pasa en los alcanos. ¿Bien? Si yo aumento el peso molecular y aumento ramificación, pierdo intensidad del ion molecular. Los espectros son bastante parecidos a los de los alcanos, pero no con el agregado que tiene la McLafferty. Bien, en realidad quiero hacer una salvedad porque a veces se confunde. Entonces, le digo que es rearreglo del tipo McLafferty, porque en general los McLafferty típicos dan fragmentos pares. Y aquí ven un ejemplo que esto se rearregla en un anillo de 4 y da un fragmento impar. Bien. Los fragmentos pares generalmente los dan a los aldehídos, las cetonas. Y generalmente la que se conoce formalmente como McLafferty son formación de 6 de un anillo de 6, no un anillo de 4. Por eso la del anillo 4 le decimos del tipo de McLafferty. ¿Bien? Porque bueno, es así que se los conoce. Bueno, parecen fragmentos entonces a 31 unidades de masa carga, 45 son bastante frecuentes, como este que vemos aquí, 59, bien, pérdida de radical metilo. Bien. Y bueno, si yo tengo que elegir, en este caso yo tengo un éter simétrico, pero si tengo que elegir, siempre tengo que pensar que se va a producir digamos, los cationes más estabilizados. Por eso también aquí prima la regla de Stevenson, que es lo que dice en este fragmento. Bueno, que yo tengo en el caso de los halogenuros de alquilo. Los halogenuros de alquilo o haloalcanos tienen una característica muy significativa, que son los iones de la abundancia isotópica. Bien, cuando uno está mirando un compuesto como este que tiene carbono, oxígeno o hidrógeno simplemente, bueno, siempre estamos acostumbrados a ver el pico base y un ion chiquito de la abundancia, o dependiendo si fuera algo que, como este ejemplo, bien, que tiene solo carbono e hidrógeno y es pico base. El ion molecular, bueno, vemos el M+1 y el M+2 lo vemos chiquito, bien, justamente por la abundancia isotópica. En el caso de los aloalcanos, vamos a ver un M+1 o M+2 muy intenso. Vean, por ejemplo, esto directamente, el cloroetano. Bien, yo tengo que el cloro, tengo el número, el cloro 35, el cloro 37, la abundancia es 75 a 25. Bien, y si yo tengo este compuesto que tiene una masa molecular de 64, cuando yo estoy tratándolo con el cloro 35, y tiene 66 en el cloro 37. Entonces, vean que la relación justamente entre el 64 y el 66 es la abundancia isotópica. Bien, entonces yo lo que voy a tener es la fragmentación típica de inducida por los halógenos en la fragmentación I, porque recordemos que cuando se fragmenta, generalmente aquí el cloro va a tener pares electrónicos no compartidos, se va a perder un electrón inicial de esta región. Bueno, se va a fragmentar. ¿Por qué? Porque el cloro va a quedar con carga positiva. Entonces el cloro lo que va a hacer es tender es a ganar un electrón de este enlace y a romper este enlace. Bien, entonces esto es lo que va a generar la fragmentación I. Eso pasa del 64, cuando pasa del 64 al 49, bien, perdón, del 64 al 28, que es la pérdida del cloro, bien. Bueno, en cualquier caso, todo esto, aquí vemos, por ejemplo, en este grupo de señales, vemos el 49 y el 51, también responde a la abundancia isotópica. Pero esta fragmentación I, una cosa que vimos en la clase pasada, que generalmente los compuestos que tenían nitrógeno en general daban mayor fragmentación alfa, y los que tenían heteroátomo del tipo halógeno daban mayor fragmentación I. Eso se sigue cumpliendo, pero a medida que aumenta la cadena, ya pierde la responsabilidad el protagonismo de la fragmentación I. Entonces, como dice aquí, las pérdidas características de fragmentación alfa I se vuelven despreciables al aumentar el largo de cadena. Miren este caso, por ejemplo, ¿tá? Tengo bromoctano. En este caso, digamos, la fragmentación I, que sería el desprendimiento del bromo, es prácticamente despreciable.
Bien, y lo que yo tengo simplemente son fragmentaciones del estilo sigma. Bien, por ejemplo, aquí la pérdida de un propilo terminal, que son los que me dan los iones 43, 57, 71. Este caso sería como si fuera un alcano normal. ¿Dónde veo yo que la presencia del bromo? Bueno, en la abundancia. Vea, por ejemplo, el ion molecular aparece prácticamente dos a la misma intensidad, el 192 y el 194, producto que el bromo 79 y el bromo 81 tienen prácticamente la misma abundancia. Lo mismo en esta fragmentación, ustedes ven 149 y 151, tiene prácticamente la misma, y aquí también, bien, 135, 137. Bueno, ustedes me preguntarán, bueno, ¿cómo yo, en este caso el bromoctano, cómo puedo obtener, cómo se obtiene estos iones? Y, y esos iones lo vamos a ver. Una cuestión que me olvidé decirles, obviamente que esto se sigue cumpliendo, que la intensidad del ion molecular disminuye con aumento del peso molecular y la ramificación. Y a su vez el ion molecular también depende del halógeno. Bien, entonces cuando yo tengo yodo, tengo mayor probabilidad de ver al ion molecular. Igual después con bromo, cloro y flúor. Si yo tengo un haloalcano que tengo flúor, realmente el ion molecular lo voy a ver poco. Y una cuestión bien interesante que producen los alcanos son este tipo de fragmentaciones. Bien, a medida que aumenta la largo cadena, lo que se forma son los iones alonio, bien, que son los responsables de los picos base. Entonces, esto básicamente lo que hace es, a partir del ion molecular, se rearregla, bien, se rearregla, pierde un radical, en este caso un radical butilo, bien, y se genera esta estructura cíclica que es la responsable del ion molecular. Todas estas otras fragmentaciones, que son las que dan origen a esto, al espectro de masa en esta región, son fragmentaciones sigma que producen 29, 43, 57, 71, o sea, el orden de los fragmentos de los alcanos. Bien, esto hay que recordar que son aloalcanos, entonces después que pierden el bromo, básicamente se comporta como alcanos. Bueno, seguimos adelante. Los alcoholes. Los alcoholes, ¿qué es que tienen? Los alcoholes en general tienen muchísima fragmentación. Bien, muchísima fragmentación. Igual que los alquinos presentan, vean, grupos de señales muy intensas. ¿Tá? Vean aquí, por ejemplo, todos estos iones están, todos estos iones que estoy mostrando acá, 57, 56, 43, 41, están a más de 50% de abundancia. Y una cosa típica de los alcoholes es la fragmentación I. Bien, la fragmentación inducida, la inductiva, inducida por el heteroátomo, el oxígeno, que lleva a la pérdida de agua. Bien, como fragmentación inductiva que es, se rompe el enlace adyacente al heteroátomo, bien, se libera esto junto con un hidrógeno y se pierde agua, bien, y esto da el M-18. El M-18, ¿tá? O sea, el M menos agua, bien, es bastante frecuente de verlo, bien, es mucho más frecuente de verlo que ver al ion molecular. La intensidad del ion molecular puede ser baja o estar ausente en el caso, bueno, de alcoholes terciarios o cadenas largas. En este caso, si yo comparo el 2-metil-1 de canol, que la estructura está aquí, bueno, el ion molecular prácticamente no lo veo, bien, pero sin embargo el M-18, el M menos agua lo veo. Otra cosa que los oxígenos estaban como en la mitad de la tabla, tanto podían dar fragmentación I como fragmentación alfa. Los alcoholes si dan fragmentación alfa, bien, como en este caso, bueno, básicamente esta es la posición alfa, esta es la posición beta, se rompe este enlace y básicamente lo que se me produce son este tipo de cationes, bien, este tipo de cationes, si yo lo ejemplifico realmente para el caso de la molécula que estoy aquí, el 2-metil-1 de canol, me va a producir el ion a 31 unidades de masa carga, que bueno, en esto es relativamente bajo, pero sí existe la posibilidad, bien. Entonces, las dos son posibles. Los iones mayoritarios, bien, en este caso el 2-metil-1 de canol, 43, 57, 71, siguen siendo los de la fragmentación sigma, porque bueno, realmente la porción del alcohol es relativamente bajo con respecto a todo lo que es la cadena, ¿verdad?
Pero bueno, el alcohol, sepan que tienen que encontrar, en general, tienen que encontrar el M-18 y tienen que encontrar algún resto de fragmentación alfa. Aquí el espectro le digo que, que es un espectro mezclado porque, ¿qué pasa? El alcohol, bueno, puede sacar, puede deshidrogenar bien y producir un alcohol, un aldehído o una acetona, y eso, bueno, puede dar el origen a fragmentaciones que no estaban siendo esperadas para un alcohol. Bien. Una cosa bastante común de los alcoholes y dado que aquí yo tengo un par electrónico, bueno, aquí tengo un hueco electrónico, pero recordemos que tengo otro par electrónico no compartido en los alcoholes, es la posibilidad de ganar átomos de hidrógeno y eso hace que me produzca el M más H. Bien, esto es ganar átomo de hidrógeno, no es protonación. Bien, gana un átomo de hidrógeno, gana un protón y un electrón. Bien, entonces muchas veces se ve el M más uno. Bien. Bueno, el alfa da lugar a los fragmentos característicos, como esto, como el 31, y esto los diferencia de los hidrocarburos. Bien, da el 31, el 45, el 59. Bien, el 59 en este caso tiene de importancia bastante baja, pero el 45 también es baja, pero el 31 es más importante. Bueno, las eliminaciones de agua no son tan frecuentes como esto es una observación experimental. Se ha comprobado que si yo elimino agua 1 o 2, como en este caso, es posible, bien, y es probable, pero si yo elimino como haciendo un sistema McLafferty, es más frecuente. Bien. Y otra cosa que es importante también es que puede verse el M-17. O sea, directamente aquí puede escindirse el hidroxilo sin necesidad de formar la molécula de agua. Bueno, los fenoles. Los fenoles tienen, obviamente, como aromáticos que son, tienen una gran estabilidad y en general el M+, o sea, el guión molecular es intenso. Vean, por ejemplo, el caso del 3-metilfenol, pico base 108 es el del peso molecular. Bien. También puedo ver fragmentaciones típicas. ¿Y cuáles son las fragmentaciones típicas? Bueno, es la pérdida de monóxido de carbono y la pérdida del CHO que da lugar a la M-29. Aquí uno lo ve, pierde el CHO y da origen al guión 79. También se puede ver y es factible de verse la pérdida de agua. ¿Tá? Hay que recordar que las condiciones energéticas de la ionización electrónica, bueno, realmente la estabilidad es importante, pero también el fenol, bueno, no deja de ser una sustancia que tenga un oxígeno, un enlace oxígeno-hidrógeno, entonces también puede perder eventualmente agua. ¿Bien? Los espectros son típicamente aromáticos, cumplen la frecuencia aromática del 39, 51, 53, 76, 77, 78, aquí ven el 77, bien, eso es bastante importante. La señal del ion molecular es más intensa, obviamente, que los alcoholes porque son aromáticos, bien, y a diferencia de los alcoholes, no forman el M más H. El M más H directamente corresponde al pico de la abundancia. Bien, esto es porque básicamente el guión molecular es bastante intenso. El M-1 es intenso en los fenoles monometilados, como dice, y el M-15 en los dimetilados. Bien, esto es la diferencia, por ejemplo, con los alcanos. Los alcanos, el M-15 prácticamente no se ve. Bueno, el M-17 es raro. Bien, si bien se puede llegar a ver, aquí por ejemplo el M-17 da el 91. Bien, en general esto es bastante raro. Si yo tengo el 3-metilfenol, bueno, una de las cosas bastante probables es la fragmentación que puede excindir el monóxido de carbono. ¿Está bien? Que eso es el que me da la pérdida a 80 unidades de masa carga. Pierde el dióxido de carbono y lo que pasa es una contracción del anillo, pasaba a ser un anillo de 6, pasa a ser un anillo de 5
es lo que me da a 80 unidades de masa carga y bueno, la pérdida de esto lo planteo en dos pasos, se puede hacer en un paso solo, la pérdida adicional de un átomo de hidrógeno da el 79 que está aquí. Bueno, si yo tengo, aquí lo puse en esta posición al 3-metilfenol de propósito, si yo pongo el 2-metilfenol, bueno, la posición orto favorece la aparición de McLafferty. Entonces también ahí aparecen los fragmentos del estilo McLafferty, los fragmentos pares. Bueno, en el caso de los aldehídos, justamente la característica más notable justamente es el McLafferty. Bien, son fragmentos diagnósticos. Entonces se pueden dar, vean este ejemplo, el hexanal, un aldehído bastante cortito, 6 átomos de carbono. Bueno, se produce el McLafferty, el intermediario de los 5 miembros y del hidrógeno en gamma, recordando que esta es la posición alfa, la posición beta, la posición gamma al carbonilo. Y lo que pasa es este hidrógeno se excinde, bien, junto con el resto oxigenado y puedo generar los fragmentos pares, en este caso un fragmento a 44 unidades de masa carga. Vean, en el hexanal es el pico base. El pico base justamente es el McLafferty. Si yo lo replanteo al revés, al McLafferty, o sea, en este caso, todos los movimientos de flechas son concertados. En este caso yo lo puedo plantear tanto heterolíticamente como aquí lo puedo plantear homolíticamente. Si lo planteo homolíticamente con un primer paso en donde se rompe el doble enlace para suplir la deficiencia aquí, lo que obtengo básicamente es este catión radical, que es el que me origina el segundo pico de la abundancia. O sea, los dos principales picos de este aldehído y de muchos de los aldehídos son justamente el McLafferty. Bien. El ion molecular en general se ve, pero se ve en muy poca intensidad, bien, es como los alcoholes, se ve en bastante poca intensidad, pero es intenso en aldehídos pequeños. Bien, eso es importante de establecerlo. Una cosa muy curiosa es que se puede ver la pérdida de agua, como en este caso. ¿Y por qué es esto? Porque recordemos que los aldehídos están bajo el equilibrio cetonólico. Entonces la forma enol, si también son sustancias que tienen OH, bien, y pueden perder agua. Los espectros son semejantes a los de los alcanos, pero sin los arreglos de McLafferty. O sea, esas intensidades de McLafferty altas, bien, vean acá el 57, vean acá el 43 son intensos, bien, pero no tanto los McLafferty destacan sobre eso. El M más H puede aparecer, bien, puede ganar un átomo de hidrógeno, y el M-1 aparece en aldehídos pequeños. Sobre todo los aldehídos, por ejemplo, este es el aldehído, bien, un átomo de 6 átomos, el hexanal tiene 6 átomos de carbono, bien, da para hacer un McLafferty. En los aldehídos pequeños, bien, cuando yo no tengo posibilidad de hacer McLafferty, bueno, el M-1 aparece con intensidad. Las cetonas. Las cetonas también sufren McLafferty y eso es una de las cuestiones que las identifica. Vean, por ejemplo, la 5-decanona, bien, una unidad 156 de masa carga. Bien, el guión molecular también es visible en general y los fragmentos típicos son el McLafferty, que aquí les pongo cómo sería el McLafferty de la 5-decanona, se podría dar de cualquiera de los dos lugares, bien, y eso genera fragmentos de McLafferty, bien, generalmente en los pares, y la fragmentación alfa, la fragmentación entonces que es inducida por el sitio radical. Y en este caso es una doble fragmentación, bien, puede ser alfa para un lado, alfa para el otro, y me da los fragmentos a 99 unidades de masa carga y a 85. Este tipo de iones, carbono triple enlace oxígeno con carga positiva al oxígeno, se les llaman oxonio. Bien, estos también se pueden excindir, se pueden perder monóxido de carbono. Los espectros también pueden ser semejantes a lo que son los alcanos, obviamente, pero también sin considerar la fragmentación del McLafferty y la fragmentación alfa. Aquí están algunos de las series de los fragmentos de McLafferty, 58, 72, aquí el 72 está bastante bajo, el 86 también está bastante bajo, pero bueno, el 58 es importante en este caso. A diferencia de los aldehídos, la pérdida de agua
no siempre es visible. Aquí puede verse, pero no es tan frecuente como en el caso de los aldehídos, a pesar de que pueda existir equilibrio cetonólico. Si existen los dobles enlaces, esto lo vimos el otro día, si existen en una posición rígida aquí, por ejemplo, a veces el arreglo de McLafferty no es tan importante. Bueno, los ácidos carboxílicos tienen algunas de las cuestiones más interesantes, que es que ellos se van cortando y se van viendo los ácidos carboxílicos menores. Vean esto, van a entender lo que les digo. Tengo aquí el ácido decanoico, 10 átomos de carbono. Bueno, se van dando fragmentaciones, bien, en donde se van cortando la cadena. Y aquí, por ejemplo, aparece el pico del ion molecular, perdón, el pico del ácido carboxílico de 7 átomos de carbono. Y aquí, por ejemplo, también puedo ver el de 2, 3, el de 3 átomos de carbono. Bien, puedo ver los fragmentos de los ácidos menores. Todo por disociación sigma, o sea, puedo ir rompiendo. Bien. Obviamente, como carbonilo que tiene, puede dar un McLafferty. El McLafferty del ácido decanoico está aquí y da el fragmento 60. Es pérdida, en este caso, su fragmento, el pico base, básicamente, ¿no? El ion molecular generalmente es intenso en los compuestos pequeños y después de intensidad variable, pero en general siempre se ve. Y igualmente que el caso de los alcoholes tienden a formar LP más H, o sea, ganar un hidrógeno. Es el 60, que es este caso, este fragmento es el mayoritario para los aldehídos, es el pico base para los C4 hasta C13. Bien, antes de los C4 no pueden producir McLafferty, y como en el caso de este, el ácido propanoico, y el que es mayoritario es el pico, el ion molecular. Y un caso diferente a de los fenoles o de los aldehídos o de los alcoholes es que estos en general no eliminan agua. Bien, en general no se ve la eliminación de agua. Bueno, y terminando, mostrar un poco de los ésteres. Los ésteres tienen también el McLafferty que les caracterizaba a los ácidos carboxílicos. Y pueden generar también otros tipos de fermentaciones como alfa, pero una cuestión muy importante que tienen es la pérdida de alcóxido. ¿Tá? Entonces, si yo tengo, por ejemplo, el decanoato de metilo, una de las cosas es pérdida de alcóxido. Bien, entonces, si yo tengo un éster aquí, lo que básicamente pasa es una fragmentación del estilo de las fragmentaciones que nosotros vimos, es una fragmentación bien, digamos, inductiva, adyacente al anillo, adyacente al heteroátomo, y lo que se excinde es el alcóxido. Entonces, eso vemos los ésteres y no lo vemos en otra cosa. Bien. Aquí se produce el McLafferty también, igual en una situación muy parecida a lo que pasaba para los ácidos carboxílicos. Bien, y después el resto de los espectros de los fragmentos también se pueden interpretar bueno, por, si no es por McLafferty, por partición de caso por fragmentación alfa. Bien. Disculpen que ya mi voz está un poco tomada. Y al igual que en el caso de los ácidos o el caso de los alcoholes, tienden a formar el M más H, ¿bien? Y los máximos de los ésteres se encuentran a 14 unidades de masa superior a lo que fuera los ácidos carboxílicos. O sea, si yo tenía el ácido carboxílico a 60, ahora el máximo lo voy a tener a 74. Si yo tenía otro a 73, bueno, voy a tener a 87. Eso es porque básicamente en el caso de los ésteres metílicos, básicamente la diferencia es un radical metilo. Entonces va aumentando en 14 unidades de masa carga. Bien. Em, bueno, aquí lo del McLafferty siempre genera el 60. Bien, en este caso el 60 yo no lo veo, sí lo veía en los ácidos carboxílicos. Bien, lo veía como el fragmento a 60. En este caso el 60, si bien se forma como radical, no como catión. Entonces el 60 lo pierdo y veo el opuesto al 60. Bien.
Y una cosa que tienen solo los ésteres, este, que puede ser no metílicos, es este tipo de rearreglo tipo McLafferty en un intermediario de cuatro miembros y la formación de un compuesto neutro que es la cetena. Esto que está aquí es un grupo funcional que se llama cetena y bueno, pierden y forman este tipo de estructuras donde tenemos al radical R junto con el oxígeno, ¿bien? Y un hidrógeno. Entonces es bastante común, sobre todo en los aldehídos, de los ésteres, perdón, terpénicos se ve mucho. Y para cerrar, las aminas en general cumplen la regla del nitrógeno, ¿bien? O sea, en este caso yo tengo la 1-decanamina, tiene el, aquí el pico base, perdón, el hilo molecular está a 157 y veo un 158 también. Ese 158 es porque, al igual que los alcoholes, ellos ganan un átomo de hidrógeno, ¿bien? Forman el M más H. Y bueno, justamente en el caso de las aminas es algo que es bastante frecuente. La fragmentación alfa, los compuestos nitrogenados, como las aminas, tienen tendencia exclusiva a formar, o casi exclusiva a formar fragmentación alfa. La fragmentación alfa era la que rompía, aquí estábamos la posición alfa, la posición beta, la que rompía el enlace en alfa y dirigida por el centro radical. Y da estos iones a 30 unidades de masa carga, o en este caso el 44 iones pares. Bien, eso son bastante característicos y el resto no hay prácticamente fragmentación. Bien, hay algunos rearreglos en específico, pero fragmentación característica no hay. Es básicamente la fragmentación alfa. El pico de base de las aminas primarias como esta es el 30 y en aminas secundarias y terciarias el 44 pasa a ser muy importante. Y no, a diferencia de lo que podría ocurrir con los alcoholes, que es la pérdida de agua, bueno, aquí no hay pérdida de amoníaco. Bien, no ocurre eliminación de amoníaco. Bueno, con esto termino la clase. No es para aprenderse de memoria ni mucho menos lo que les acabo de decir, simplemente de repente es para tener un material que les pueda ayudar y sobre todo entender los picos característicos. Lo importante es que ustedes se encuentren con los ejercicios, bien, y traten de razonar de dónde viene cada ion, traten de ver cuáles son las fragmentaciones características y bueno, y junto con este material se vayan haciendo la idea de qué puede estar sucediendo en cada caso. Bueno, este, aquí voy a poner el video. Les agradezco mucho y bueno, quedo a la atención de ustedes. Cualquier cosa me mandan mensaje. Bien, por a través del aula o del correo electrónico manuel.miteaga@gmail.com. Muchas gracias y con esto dejo de compartir y paro la grabación.